Yo voy a centrar la charla en una sola habilidad de estas 4 que ustedes tienen en la pantalla. Yo las voy a leer para los que están conectados desde el celular, lo voy a ir leyendo también por si tienen alguna dificultad. Hay 4 habilidades que son importantes en el tiro con arco para los deportistas. Uno es el control de la activación, otro es la percepción del cuerpo, el desarrollo de la percepción del cuerpo, la concentración y el aquí y ahora en el tiro. Sea aquí y ahora en cada flecha, en cada instancia de un torneo, si es que ¿no? está participando de un torneo. Estas son las 4 habilidades importantes que es necesario que desarrollen los arqueros en términos de habilidades psicológicas. ¿Cuál era el denominador común que yo identifiqué en las inquietudes que ustedes mandaron? La activación. El control de la activación. Entonces, la charla se va a centrar alrededor de esta habilidad psicológica. ¿Y qué es para ustedes pueden habilitarse el micrófono si quieren, qué es para ustedes la activación? ¿Qué les parece que es? ¿Qué es lo que saben? ¿Qué imaginan que es? Es un momento en el que yo me mentalizo o hago un clic y me concentro en lo que tengo que hacer cuando, por ejemplo, me paro en la línea de tiro. Ok, bueno. ¿Alguien más? ¿Qué sería la activación? Con confianza, ¿eh? Con confianza. Ahí te escribieron en el chat. Ah, porque como estoy mirando, ok, a ver qué dice el chat. Es la mentalización, es algo que dijo recién el compañero, ¿no? De que lo que estamos por hacer es tirar, no otra cosa. Bueno, ¿qué más? Este es un concepto fundamental, importantísimo, para cualquier deporte, pero para el tiro con arco en especial. Hola, ¿qué tal? Puede ser que Bueno, tenga que ver con el momento en que tomamos la decisión de ir hacia ese tiro, de hacer ese tiro, de comenzar a hacer ese tiro. ok. Ahora, cuando terminen todos, lo explicitamos. Bien. ¿Alguien más? Una última. Bueno, en realidad no es exactamente lo que señalaron, sino que es el nivel de energía que necesita el deportista psicológicamente y fisiológicamente para realizar la actividad deportiva que lleva adelante. Es el nivel de energía o es la energía psicológica. Cuando yo digo psicológica, incluyo 2 cuestiones, las emociones y la mente. Y fisiológica para realizar la actividad deportiva de manera eficiente. Es la energía de la cual él dispone y gestiona para ser eficiente, para que su rendimiento sea eficiente. Para hacer todo lo que ustedes dijeron, los 3 ejemplos que dieron, ese nivel de activación tiene que ser el adecuado para poder hacer lo que ustedes dijeron. ¿Se comprendió? Es decir, el arquero necesita un nivel de activación físico, de fuerza, para poder sostener la apertura del arco a lo largo de todo un torneo. Necesita un nivel específico de activación mental para poder mantenerse concentrado.
en cada instancia del torneo. Necesita tener un nivel de activación emocional adecuado para que no le juegue una mala pasada los nervios o la ansiedad. ¿Sí? Y ese nivel de activación tiene que permitir un rendimiento óptimo, aquel que es efectivo. Entonces, avanzando un poquito más, uno puede hablar de diferentes grados o niveles de activación. Hay varias teorías que desarrollan este tema, estos conceptos. Yo se los simplifiqué con este esquema, que es muy sencillo, pero sirve para comprender de lo que estamos hablando. Si nosotros no fuéramos deportistas, o no tuviera enfrente un deportista, diría que el nivel más bajo de activación que puede tener una persona es cuando está en coma. Es el nivel más bajo de activación. Le sigue un nivel de activación un poquito más elevado cuando estamos dormidos. Una vez que nos despertamos y entramos en el terreno de la conciencia, es decir, estamos despiertos, el nivel de activación comienza a elevarse en función de las actividades que empecemos a desarrollar. Entonces pasamos en este gráfico del amarillo al rojo en función de cuánto aumenta ese nivel de activación o de excitación psicomotriz que pueda presentar la persona o el deportista. El nivel de activación cambia, pues distinto, para cada deporte, y cada deportista tiene que encontrar su propio nivel de activación en este deporte que practica. Entonces, el tiro con arco necesita un nivel de activación óptimo, que se le llama así, para hacer efectivo el rendimiento o la performance del arquero. El arquero, per se, también necesita encontrar su propio nivel de activación dentro del requerido en el deporte que practica. Lógicamente, el nivel de activación no va a ser el mismo en los entrenamientos que en los torneos. Y tampoco va a ser igual, va a variar a lo largo de un torneo. No va a ser lo mismo en las clasificatorias, que en las eliminatorias, que en la final. ¿Sí? Es decir, va a variar. En este esquema, ¿cuál les parece a ustedes que es el nivel óptimo de activación que necesita un arquero? Siendo el amarillo el nivel más bajo, ya está despierto, ¿sí? El nivel más bajo, siendo el rojo el nivel más alto. A ver, alguien escribió en el chat. Bueno, en la apertura del arco, la pregunta es si la apertura del arco, ¿qué nivel de activación necesita? Ahí no sigo la pregunta. ¿Es eso la pregunta? Candela. Ah, entiendo. Capaz que lo que vos estás queriendo preguntar si ese es el, digamos, el nivel de esfuerzo mayor que realiza el arquero. Ok, creo que haberte entendido bien. Ok, bien. ¿Alguien más? Para mí, perdón, Sí. ¿cómo está? Buen día. Para mí estaría entre el rojo y el naranja, porque yo creo que si fuera el rojo estaría pasado, más en los arqueros, ¿no? Para mí tendría que ser entre el rojo y el naranja, encontrar un equilibrio entre ambos, para no estar ni muy bajo ni muy pasado. Es como que tenemos que estar tensamente calmos, es medio rara, pero es como que en mi experiencia como tiradora y ahora teniendo alumnos, veo eso. Cuando están muy pasados, es como que hay que bajar con la respiración, la adrenalina y todo lo que puede llegar a pasarles alrededor. Y cuando están muy bajos, tengo que tratar de levantarlos con frases motivadoras o tratar de solucionar alguna de las cuestiones que lo estén molestando o perjudicando en ese momento.
para mí Ujú. pensar. Ok. Ok. Digamos, el nivel óptimo de activación, por ser un deporte de precisión, porque es un deporte de precisión, necesitaría, en términos muy generales, un nivel medio, ¿no? Medio hacia el rojito medio, digamos, ¿no? Ese es el nivel que necesitaría aproximadamente, alguien escribió el nivel que necesitaría un arquero para desarrollar, ¿sí? Para poder tirar a lo largo de un torneo. ¿Ah? Entonces, si decíamos que a lo largo de un torneo, ¿por qué estoy hablando de un torneo, no? Porque podría estar hablando de los entrenamientos. Porque las inquietudes que mandaron eran en relación a los torneos. Por eso me estoy focalizando en esto, en los niveles de activación en torneos, ¿sí? Por eso, no sé si lo había explicado antes, pero bueno, lo aplico ahora. Decíamos que en un torneo los niveles de activación van a variar. No va a ser lo mismo al principio, en el medio y si es que llega a la final, ¿no? Entonces, lo que tiene que, además, desarrollar el arquero es la capacidad para controlar o gestionar el nivel de activación. Ahora bien, ese nivel de activación, ¿cuándo empieza a elevarse frente a frente a una fecha de torneo que se aproxima? Seguramente a los 7 días ya empieza a poder sentir signos de que los nervios empiezan a aparecer. 7 días seguro. Y es probable que a los 15 días antes también, o en mucho menor medida. En mucha menor medida. Entonces, lo que tiene que hacer es empezar a gestionar el nivel de activación, no en el torneo, mucho antes del torneo. En el torneo es tarde. En el torneo es tarde. Es antes. Mariano. Ahí va. Es antes. ¿Está? Entonces, esta percepción de que empieza antes el nivel de activación a jugar malas pasadas, se empieza a sentir en el torneo, o se siente en el torneo cuando están pasados de vueltas o pasados de revoluciones. ¿En qué cuestiones? En la concentración, baja el nivel de la concentración, baja la capacidad para concentrarse en lo importante, en lo que tienen que hacer. ¿Y esto cómo se ve reflejado? Automáticamente se ve reflejado en los puntajes bajos. ¿Bajos en relación a qué? Al rendimiento que vienen teniendo en los entrenamientos o al esperado para ese torneo en función de la preparación. ¿Sí? Y como un nivel de activación, el nivel de activación elevado es como un agujero negro, por donde drena la energía. Drena, se va, se va. Y es un gran esfuerzo para el arquero poder controlar ese drenaje de energía. Entonces, lo que le va a producir es un gran cansancio enseguida, ¿no? ¿Y esto cómo se va a ver reflejado? Obviamente en los puntajes bajos, ¿no? Pero en el gesto, en el aplomo, en cómo esté parado, en la apertura del arco. Es decir, el gesto se vuelve inestable. Tiembla cuando abre el arco, ¿no? Y uno va viendo, cuando está parado en la línea de tiro, cuál es su postura y cuánto abre o cierra las piernas también, ¿no? Es decir, todo ese aplomo, toda esa postura se va alterando. Entonces, si uno tuviera que decir, ¿qué es lo que afecta el nivel de activación? ¿Qué es lo que afecta que tiemble en la apertura, que tiemble cuando lo sostenga antes de la suelta? Que no le alcance la apertura de piernas que tiene para sentirse cómodo y seguro y firme, porque está inestable debido a un alto nivel de activación. Estos suelen ser 3 cuestiones que afectan el nivel de activación, genéricas, ¿sí? Uno es el valor que tiene el deporte para el arquero. ¿Sí? ¿Cuán significativo es esa práctica deportiva para él? Lo que moviliza el entusiasmo por participar
y por el desafío de participar en torneos. Otra cuestión importante es el grado de importancia del torneo en el que esté participando. Sea por cuestiones personales, por ejemplo, es el primer torneo de federados, es un clasificatorio regional, es un clasificatorio nacional, o quiere entrar en la selección, ¿no? Es una serie de torneos en los que lo están viendo para la posibilidad de entrar en la selección. O porque efectivamente ese torneo es importante porque es un clasificatorio. Por la razón que fuera. Este grado de importancia va a generar naturalmente un grado de movilización interna, tanto emocional como mentalmente. Y por otro lado, cuando digo movilización, ¿a qué me refiero? Ansiedad, estrés, miedo, por ejemplo, por nombrar algunas. Y otras cuestiones que influyen en el nivel de activación es la confianza y la seguridad. Un ejemplo, un arquero se viene preparando para un torneo que es importante, para él y para su entrenador. Se viene preparando, pero de repente empieza a pensar o a sentir que no está lo suficientemente preparado. O empieza a ver los inscriptos y de repente se da cuenta que tiene la posibilidad de que al lado, en la línea de tiro, esté otro arquero con el que siempre pierde. O de repente se puso al lado otro arquero que es molesto. Por ejemplo, ¿no? La disposición, la confianza y la seguridad, aún estando preparado, van a disminuir. Otro ejemplo, supongamos un arquero que se viene preparando a conciencia, tiene un torneo que es especial, pero descansa en lo que le dijo el entrenador, porque sabe que aquella preparación que le brindó el entrenador es la que él necesita para ese desafío. Porque el entrenador le dijo con claridad cuál era el objetivo. Él quería que en ese torneo hiciera esto o aquello. Se siente con confianza porque sabe y descansa en su preparación. No importa quién tenga al lado. Ese es otro ejemplo, donde la confianza y la seguridad van a influir directamente cuando esté sobre la línea de tiro. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bien. A ver si hay alguna pregunta. No. Okay. Entonces, habiendo explicado mínimamente qué es la activación, en qué consiste, vamos a hacer un par de ejercicios. Muy cortitos, sencillos. Entonces, lo que les recomiendo es que tomen un lápiz y un papel para escribir. Yo los voy a ir guiando en este primer ejercicio. Y van a disponer de momentos a medida que yo los vaya guiando. Entonces les voy a pedir que recuerden un torneo que haya sido para ustedes importante. Por la razón que fuera, no importa la razón. No necesitan contármelo. Piensen, tómense un momento y piensen un torneo que para ustedes fue importante. En el que participaron, ¿no? Por supuesto. ¿Por qué fue importante? Les pido ahora que recuerden cómo era la noche anterior a ese torneo. ¿Cómo estaban ustedes en esa noche anterior? ¿Qué aparece en ese recuerdo como significativo? ¿Qué se destaca en ese recuerdo de esa noche anterior a su participación en el torneo?
Ahora les voy a pedir que recuerden cómo era la mañana inmediata al torneo, cuando se levantaron y empezaron los preparativos para ir al torneo. ¿Qué se destaca en ese recuerdo? ¿Qué les pasaba a ustedes? Y ahora, finalmente, les voy a pedir que recuerden cómo fue el devenir de ese torneo, desde que empezó hasta que terminó para cada uno. ¿Y qué se destaca de ese recuerdo, de ese torneo? O que aparece en primer plano en el desarrollo del torneo. ¿Cómo estaban? ¿Qué sentían? ¿Qué pensaban? ¿Cómo estaba su cuerpo? ¿Cómo vivían el contexto? Por ejemplo. Muy bien, ¿estamos? ¿O hay alguien que necesita un poquito más de tiempo? Me dice. ¿Vamos bien de tiempo? ¿Puedo continuar? Sí, a ver, quiero mirar el resto de las caras. Sí. ¿Vamos bien? Bueno. Este ejercicio que yo les acabo de hacer, que es bucear en su recuerdo, ¿no? E identificar qué aparece en primer plano en cada uno de estos momentos específicos que yo les señalé, para después escribirlos, es una técnica que se llama en psicología del deporte autorregistro. Apelar a un recuerdo para el autorregistro. Después voy a explicar por qué, cuál es el sentido de estos ejercicios. Pasamos al siguiente. ¿Sí? También van a necesitar papel y lápiz. Voy a mover la cámara. Ahí está. Bueno. Esto que ven en pantalla es una lista de control de los estados de rendimiento. Es una lista que tomé de los autores Wernberg y Gould, que son autores muy conocidos, especialistas en psicología del deporte, que detalla una lista de diferentes estados de rendimiento que suele alterarse cuando la activación está elevada o por debajo. Por eso la seleccioné. Es un listado que sirve para identificar de otra manera complementaria del ejercicio anterior. Entonces yo lo voy a ir detallando para aquellos que están mirándolo de un celular y no lo pueden leer. Entonces, la lista de control de los estados del rendimiento empieza, o en un primer renglón dice, o jugué muy bien o jugué muy mal. Hay un continuo del 1 al 6 entre jugué muy bien o jugué muy mal, siendo 1 jugué muy bien hasta 6 jugué muy mal. Entonces, lo que ustedes tienen que señalar es, o indicar es el número que representa en ese torneo que seleccionaron, si jugaron, cuánto jugaron muy bien o se acercaron al jugaron muy mal. ¿Me expliqué, no? ¿Fue clara la explicación? ¿Me hacen así con la cabeza? Muy bien. El segundo renglón
es, me sentí muy relajado, el valor de 1, en un continuo que sube a 6, me sentí muy angustiado, siendo 6 el mayor número de muy angustiado. El tercer renglón es, me sentí muy seguro, siendo el valor 1 lo más seguro que me sentí. En un continuo a 6, me sentí muy inseguro, siendo 6 lo inseguro que se hayan sentido, como máximo. Perdón, Jimena, ¿puedo Sí, preguntarte algo? obvio, claro. Porque se me fue el celular y Sí. tuve que volver a entrar. Estas preguntas son con respecto al torneo anterior. Sí. Al mismo torneo que ustedes seleccionaron para el recuerdo, van a usar el mismo. Esto, Sí. perfecto. Mil gracias, perdón. No pasa nada. Seguimos avanzando. El cuarto renglón, sentí que tenía un control total, eso es un valor 1, a un continuo de 6 hasta 6, sentí que no tenía ningún control. Es una lista genérica, por eso no habla de arcos, ¿sí? De tiro con arco, pero es muy buena lista. El renglón siguiente dice, los músculos estaban relajados o los músculos estaban tensos, yendo del 1, estaban relajados a tensos máximo 6. Renglón siguiente dice, me sentí con mucha energía, siendo 1, me sentí con mucha energía, en un continuo a 6, me sentí muy fatigado. Hola, una pregunta. ¿La Sí, fatiga quiere decir físicamente o mentalmente? es genérico. Eso lo podés, digamos, lo podés aclarar en tu escrito, en tu Gracias. registro. Es válida la pregunta. Sí. Por eso explicaba antes que es genérica esta lista. Pero está muy bien tu pregunta. Indícalo en el registro. El renglón siguiente dice, el diálogo interior fue positivo, siendo 1 para diálogo interior fue positivo, en un continuo a 6, el diálogo interior fue negativo, siendo 6, ¿no? Lo más negativo que fue el diálogo interior. Diálogo interior se refiere a cuando uno conversa o se dice cosas a uno mismo. Es cuando uno habla solo consigo mismo, eso es un diálogo interior. Me sentí, el siguiente renglón, me sentí totalmente concentrado, 1, en un continuo a 6, me sentí totalmente desconcentrado. Es 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? No lo dije antes, pero está claro eso. Me sentí totalmente concentrado, 1, a un continuo a 6, me sentí totalmente desconcentrado, siendo 6. El siguiente renglón dice, no me costó esfuerzo, siendo 1, no me costó esfuerzo, en un continuo hasta 6, tuve que hacer un gran esfuerzo.
Y finalmente el último renglón dice, tuve mucha energía, 1, en un continuo a 6, tuve escasa energía. Como ven, esta lista detalla un poco cuáles son todos los elementos desde las habilidades psicológicas o factores que aparecen en el rendimiento. Lo bueno que tiene esta lista que además de identificar, se cuantifica. Uno cuantifica, dice, por ejemplo, jugué muy bien o jugué muy mal. Uno puede identificar, bueno, en esta oportunidad fue 6. Cuando se cuantifica, uno le pone un valor, ese valor puede usarse como referencia para torneos subsiguientes o como referencia para los aprendizajes subsiguientes, permitiendo una nueva valoración cuantitativa de referencia, ¿no? Es como una referencia muy clara, mucho más concreta que un recuerdo. Los dos ejercicios son igualmente válidos. Este ejercicio entra dentro de lo que son las autoevaluaciones cuantitativas, subjetivas. ¿Qué quiere decir subjetivas? De acuerdo a la vivencia que tiene cada uno de ustedes, de acuerdo a la experiencia que hayan tenido en ese torneo cada uno de ustedes. ¿Alguien me escribe algo? Mis valores de clasificación son muy diferentes en las metales. Ok, Daniel, bien. Eso es algo que vos podés identificar en función del nivel de activación de lo que estamos hablando, como lo explicaba al principio. Ok, bien, ahí va, bien. En general, los niveles, como decíamos, los niveles de activación elevados suelen provocar, si no hay una buena gestión en tiempo y forma, una baja en los puntajes. En general, el puntaje es como lo más claro de ver. Muy bien. Sencillo esta autoevaluación, ¿no? Digamos, sencillo, no requiere de un gran esfuerzo. Por eso también es válido. Entonces hicimos 2 ejercicios. El primero es hacer una retrospectiva de una situación deportiva. Esta es una técnica que se usa. Es realizar una retrospectiva de una situación deportiva. En este caso seleccioné un torneo. Y lo que se hace es un autorregistro. Así como el diario de viaje, bueno, el diario del arquero, el diario del deportista, funciona así. Y el segundo es identificar estados del rendimiento de una manera cuantitativa, que van a funcionar como referentes en el aprendizaje. Es otra técnica. Genéricas, pero que sirven. Ahora vamos a ver para qué sirven. ¿Vamos bien hasta acá, no? ¿Sí? Muy bien. Avanzamos un poquito más. Ah, ¿alguien escribió algo? A ver. En mi caso... Ok, bien. Ahí vamos a responder un poquito más. Esta inquietud que te pasa, Manuel. Sí. Ahí va. Entonces, decíamos que cuando los niveles de activación empiezan a elevarse, o el arquero se dio cuenta que están elevados, lo que tiene que hacer es gestionarlos. Esto es, regular su intensidad. Pero para regular su intensidad, lo primero que tiene que hacer es tomar conciencia de lo que le está pasando. Muchos arqueros toman conciencia de su nivel de activación, como recién señalaban, en el puntaje bajo, o en la papa, o porque no pueden abrir el arco, por ejemplo, ¿no? O les cuesta, o les tiembla, etc. Entonces, el primer paso y el fundamental
es tomar conciencia, aprender a percibir el nivel de activación. ¿Cuándo? En los entrenamientos. Porque en el torneo ya es tarde. Porque dispone de poco tiempo para ese control, para esa gestión. Ahora bien, ¿todos los deportistas perciben el nivel de activación de la misma manera? No. Algunos lo van a percibir, como muy bien señalaba en el chat, a través de las emociones, por los nervios, por el miedo, por la ansiedad, por ejemplo. Otros van a darse cuenta que tienen el nivel de activación elevado por el pensamiento, por la mente. Tienen pensamientos negativos sobre su rendimiento, no pueden dejar de pensar, y piensan en una cosa y piensan en otra, y piensan y piensan y piensan en el tiro que va a venir, y piensan qué va a pasar si llego a las eliminatorias. Otros identifican el nivel de activación a través de los estados fisiológicos. Por ejemplo, le transpiran las manos, van muchas veces al baño. Durmieron muy mal de la noche anterior. Les tiemblan las piernas. ¿Sí? Entonces, cada arquero va a tener una capacidad específica para identificar el nivel de activación en alguna de estos aspectos psicológicos. ¿Cómo uno aprende a darse cuenta, a percibir el propio estado? Esto también se aprende, esto también se entrena. Una manera es estos dos ejercicios que hicimos, llevando un autorregistro. Una vez que se identificó, que el arquero pudo identificar que el nivel de activación está empezando a elevarse, porque ya está la noche anterior y no puede dormir, ese puede ser un buen momento para empezar a regular la intensidad. En realidad no es el mejor de los momentos, lo ideal es que haya sido antes, ¿sí? Pero bueno, yo les pongo un ejemplo, ¿no? Y hay técnicas específicas para el control de la activación. Específicas y son genéricas también, ¿sí? Porque no se usa solo una, sino que en general se suelen usar en combinación. La visualización, que es usar la imaginación, la relajación, la respiración o el uso de la música. Ahora bien, ¿cualquier técnica de estas sirve? ¿Cualquier técnica de estas es efectiva? Sí. Ahora, dependerá de las características de la personalidad del arquero, cuál pueda funcionarle mejor. No todas las técnicas, por sus características, funcionan igual. Entonces es el arquero el que tiene que ir identificando cuál le resulta mejor para qué momento del torneo. ¿Eh? Luego les voy a pasar un link con un archivo donde hay técnicas de relajación. Para que ustedes las tengan. Las técnicas de relajación o las técnicas para el control de la activación necesitan ejercitarse, necesitan tiempo. Entonces, ¿cuál fue el camino que nosotros recorrimos desde que empezó la charla hasta este momento? Fue el camino del entrenamiento para el control de la activación, que es el mismo camino en el entrenamiento psicológico de la activación. ¿Qué fue lo que hicimos? Tomar conciencia, aprender a percibir, aprender a identificar. Puedo ser con una retrospectiva o puede ser con un test. Entonces, el arquero puede decir, con la mayor anticipación posible, con la mayor claridad, yo sé lo que me pasa. Luego, una vez que identifica lo que le sucede,
no es que le tiembla la mano porque perdió fuerza, es que tiene el nivel de activación elevado, aprender aquellas técnicas o estrategias que lo lleven a decir, yo sé lo que puedo hacer cuando me siento de esta manera, cuando tengo el nivel de activación elevado. Para finalmente, cuando los instrumente en el torneo, previa instrumentación y práctica en los entrenamientos, poder decir con confianza, porque siente que tiene mayor control sobre lo que le pasa, que es eficiente en lo que hace. Está claro que en el tiro con arco hay muchos factores que influyen. Si es que está afuera, por ejemplo, no en outdoor. Pero eso no quiere decir que él no pueda aprender a desarrollar la percepción. Si está en un torneo donde hay mucho viento y él sabe que esto a él lo pone nervioso, será lo que tenga que empezar a trabajar. Por ejemplo. Identificar, aprender, instrumentar para sentirse que tiene las capacidades o que es capaz de ser eficiente en lo que hace. Este es este caminito que aplica en realidad todas las habilidades.